Revelado. La increíble traducción de una mesera tímida que expone la verdad extraordinaria del Coyoacán. Sofía ajustó su delantal mientras una risa resonaba en un rincón del restaurante. Desde la cocina, las fragancias de los chiles en nogada y los tamales de camarones se fusionaban en el aire cálido del pequeño local familiar. Miró a los comensales, actores de un bullicio cotidiano, y anheló ser parte de esas conversaciones. La presión de su vida diaria, atrapada entre las mesas y los pedidos, a veces se sentía abrumadora. Sabía que su talento, su pasión por la traducción, estaba escondido en un rincón oscuro de su ser, ignorado por ella misma hasta ahora. Tenía 28 años, pero a veces se sentía como una sombra, un eco de las conversaciones sobre literatura y arte que nunca se atrevía a interrumpir. Su abuela, con la voz firme y determinante, siempre le había repetido: «Los estudios son el verdadero tesoro, Sofía». Pero, ¿qué valor tenían esos estudios si no podía pagarlos? Las propinas de los clientes, tan aleatorias como su reconocimiento, eran la única alternativa para llegar a fin de mes. Cuando el empresario habitual entró al local, el aire se volvió aún más pesado, como si todos los ojos estuvieran sobre ella. Él evaluaba a Sofía con desdén, sopesando si su servicio valía una propina. Esa mirada la atravesaba, la llenaba de dudas y la obligaba a cuestionar su valía. ¿Acaso ser mesera la relegaba a un rol sin valor, un lugar del que no podía salir? La frustración burbujeaba en su interior. ¿Por qué no podía ser vista como algo más? Un día, un grupo de escritores internacionales ocupó una de las mesas centrales. La chispa en sus ojos cuando hablaban de sus obras tocó algo profundo en Sofía. Respiró hondo, luchando contra la tormenta en su pecho. Si tan solo pudiera traducir sus palabras, dejar que fluyeran como una danza entre las mesas. Sin embargo, el eco de las advertencias familiares reverberaba en su mente. No te salgas de la línea, eso no es un camino seguro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sintió sudor en su frente mientras decidía dar ese paso que tanto temía. Con voz temblorosa, comenzó a compartir sus traducciones, revelando en voz alta fragmentos que ya habitaban su mente. Sus palabras parecían romper las barreras entre ellos. Respiraciones cargadas de tensión, miradas curiosas, un momento suspendido en el tiempo. Pero el miedo se aferraba a su garganta como una serpiente constrictora. ¿Y si le decían que se callara? ¿Y si la familia la juzgaba por querer ser más de lo que era? El silencio se volvió ensordecedor cuando terminó de hablar. Su corazón retumbaba en su pecho. Cada latido era un rayo que buscaba la aprobación que tanto ansiaba. ¿Sabe qué? En ese instante su vida estaba en juego, atrapada entre el amor familiar y la búsqueda de su identidad. Una angustia indescriptible la envolvía, dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Podría su familia ver el valor en su sueño sin que ella tuviese que renunciar a sus raíces? Mientras el restaurante vibraba con aplausos, el caos interno de Sofía se intensificaba. Su futuro pendía de un hilo, y el dilema que enfrentaba empezaba a desgarrarla con la fuerza de una tormenta inminente, una encrucijada que estaba lejos de resolverse. Sofía se quedó en silencio, su mente dando vueltas a la montaña rusa de emociones desatada tras sus palabras. La aprobación de los escritores la envolvió como un cálido abrigo, pero la incertidumbre también pesaba en su pecho, amenazando con despojarla de ese beneficio esquivo. No podía sacudirse el eco de las palabras de su abuela. Cada aplauso sentía que era a la vez una victoria y una disonancia con su historia familiar.
Mientras el bullicio del restaurante se reanudaba, su mente comenzaba a estructurar un posible nuevo camino. Se dio cuenta de que esa presentación no era solo un desahogo de su pasión, era una mirada hacia un futuro que parecía prometedor y aterrador a la vez. Si los escritores valoraban su interpretación de sus obras, tal vez había algo en ella que merecía más exploración. Sin embargo, este destello de esperanza se oscureció con la idea de que su familia pudiera no comprenderlo. Su jornada laboral continuó, pero su mente vagaba. Cada pedido que tomaba se sentía mecánico, como un robot ejecutando instrucciones. Las risas y conversaciones se convirtieron en un sonido de fondo distante, mientras se instalaba en su interior una curiosidad inquietante. ¿Había otras formas de expresarse? ¿Otras historias que contar usando su voz? En un rincón del comedor, un libro olvidado por un cliente captó su atención. El título relucía en letras doradas y decidió que al finalizar su turno lo leería. Ese pequeño acto de rebeldía representaría un primer paso hacia la búsqueda de su identidad. Los días siguientes estuvieron llenos de reflexión. Leía en su tiempo libre, devorando las palabras como si fueran un alimento que llenara el vacío en su alma. Sus traducciones fueron tomando forma, y con cada palabra que ponía en la hoja se atrevía a soñar más fuerte. Todo lo que había aprendido en la universidad, todo lo que había vivido a través de las historias, ahora empezaba a fluir con claridad. Se sentía como si finalmente estuviera despertando de un largo sueño. A través de sus nuevos mensajes en redes sociales, decidió compartir algunos de sus escritos. Los comentarios y me gusta comenzaron a llegar, y aunque una parte de ella se llenaba de alegría, otra se aferraba al miedo a ser juzgada. La comparación reverberaba en su mente, arrastrándola al abismo de la duda. ¿Sería suficiente su esfuerzo, su voz, en un mundo tan vasto como el literario? Una tarde se encontró con un grupo de artistas callejeros, quienes la invitaron a exponer algo de su trabajo en una pequeña presentación. La adrenalina la invadió, presionando cada fibra de su ser. Aquí estaba, enfrentándose a un nuevo desafío, pero la sombra del rechazo de su familia seguía acechando. ¿Podría, en el ardor de sus propias creaciones, encontrar la fuerza para defender su pasión aunque se opusieran? De repente, comprendió que el momento de la verdad no solo llegaría con la presentación, sino que sería un proceso de autoconocimiento en el que tendría que desafiar sus propios límites. A medida que se acercaba la fecha, la dualidad de su vida se intensificaba. Las palabras de su abuela resonaban, pero una nueva voz comenzó a surgir desde lo más profundo, más feroz y decidida. Sofía estaba lista para enfrentar su verdad, pero aún no sabía si lograría conquistar el espacio que tanto anhelaba. Con una mezcla de emoción y terror, su corazón latía al ritmo de una promesa que ahora brillaba con más intensidad. Una exploración no solo de su talento, sino de su lugar en un mundo que había estado esperando ser colmado por su voz. A medida que se acercaba la noche de la presentación, Sofía se encontraba al borde de una distinción vital. ¿El camino que elegía la llevaría a un reconocimiento genuino o a la ruina de sus raíces? Luchaba entre el deseo y la necesidad, mientras un nuevo capítulo de su vida comenzaba a revelarse ante ella. Sofía se despertó aquella mañana con una mezcla de nervios y determinación que se había convertido en su rutina. La presentación estaba a solo un día de distancia, y la carga emocional que conllevaba la mantuvo alerta desde el primer rayo de luz. Mientras tomaba su café, sus pensamientos danzaban entre las palabras que había escrito y las expectativas que pesaban sobre su corazón. Sabía que transitar este camino nuevo requeriría más que solo valentía. Necesitaba transformar el miedo en algo productivo. Decidió que aquel día no podía ser igual a los anteriores. En lugar de dejar que la rutina la consumiera en el restaurante, se propuso aprovechar los breves momentos que tenía entre los pedidos para ensayar sus textos en voz alta. El sonido de su propia voz resonaba en su cabeza como un eco, cortante y sincero.
A medida que pronunciaba cada línea, comenzaba a vislumbrar la energía que se desbordaría en el escenario. Era un canto a la libertad, un reclamo por la autenticidad que tanto le había costado identificar. Esa tarde, mientras el resto de sus compañeros de trabajo conversaban y se reían, Sofía se encontraba sumergida en una burbuja de concentración. No estaba sola. Una voz interna, valiente y decidida, la guiaba. No obstante, cada mirada que recibía de sus colegas le recordaba que estaba en la cuerda floja. Equilibrio tenso entre el deseo por ser escuchada y el temor a no ser comprendida. Tras su turno, se acercó a la sala donde tendría lugar la presentación. Al cruzar la puerta, el olor de la madera pulida mezclado con el leve aroma a pintura nueva la sorprendió. En el escenario, un tamborileo incesante resonaba en su pecho. Era el momento de fraguar un lazo entre su voz y el mundo. Tomó un breve respiro, enfocándose en su reflejo en un espejo cercano. Allí vio no solo a una mesera, sino a una narradora, una traductora de emociones y realidades. Con cada palabra que había escrita, había tejido una red hecha de su esencia misma. Retrocedió un poco, imbuida de una mezcla de ansiedad y certeza. Recordó las palabras de su abuela y se preguntó si era demasiado arriesgado saltar de su zona de confort. Pero entonces una chispa de resistencia se encendió en su interior. Solo al confrontar sus verdades podría realmente conectarse con las vidas de otros. A medida que la hora se acercaba, las dudas empezaron a fisurar su confianza, trayendo consigo el eco de antiguos miedos. ¿Cuántas veces se había sentido invisible, atrapada en la sombra de las expectativas ajenas? Pero aquella voz interna se alzó nuevamente, desafiando las nociones de sí misma que siempre habían limitado su crecimiento. A través de las redes sociales había cultivado una pequeña comunidad que la alentaba. Eso le daba un nuevo sentido de pertenencia. Sin embargo, el nerviosismo se manifestaba en pequeños gestos. Su piel palpitaba y sus manos sudaban. Y a pesar de todo, la idea de ser auténtica alimentaba su energía, impulsándola hacia lo desconocido. En la noche de la presentación, el momento trascendental llegó. La sala estaba llena. Las miradas y susurros parecían una ola contra la que su voz debía navegar. El sonido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho, mientras se paraba frente a todos, preparándose para compartir su historia. Justo antes de hablar, un pensamiento le atravesó la mente. El verdadero desafío sería descubrir la fuerza interna que le permitiera superar la imagen dependiente que había tenido de sí misma. El primer aliento antes de hablar le llenó con una mezcla de vulnerabilidad y poder. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era solo compartir palabras, era un acto de reclamación personal. Con la voz entrecortada y el alma en la mano, comenzó su relato, sintiendo que el polvo de la incertidumbre se disolvía al ritmo de sus propias palabras. Pero en medio de esa revelación, un ruido proveniente de entre la multitud interrumpió, cortando la atmósfera de expectativa. Tras el murmullo, encontró un rostro conocido que causó un estallido emocional en su interior. ¿Podría ese encuentro desmoronar todo lo que había construido? La incertidumbre acechaba de nuevo, y un nuevo dilema moral se dibujaba en el horizonte. ¿Debería hablar con honestidad, arriesgando la desaprobación, o esconderse tras una máscara de complacencia? La realidad de su vida la aguardaba, lista para redefinir sus límites una vez más. El murmullo se intensificó, y en medio de la inminente ovación, Sofía sintió cómo la mirada de su viejo amigo Andrés pesaba en su conciencia. Su corazón latía con fuerza, y una corriente de emociones se desbordó de su interior. El desconcierto se transformó en confusión. Lo que había sido un momento liberador, ahora se convertía en un torbellino emocional. ¿Debía continuar con su narración, arriesgándose a exponer aspectos de su vida que creía reservados para los círculos más íntimos? La sala estaba repleta de desconocidos, pero Andrés era una constante en su pasado, un recordatorio de alguien que la conocía bien, alguien que había sido testigo de sus pequeñas batallas internas.
La presencia de su amigo era un contraste entre la nueva Sofía, fuerte y decidida, y la antigua versión de sí misma, llena de inseguridades. Quería ser fuerte, pero la vulnerabilidad la estaba estrangulando. Ella se cuestionó si su verdad era suficiente para brillar frente a pares que posiblemente no la entenderían. Se vio atrapada en un mar de ¿y si? ¿Y si fallaba? ¿Y si su voz temblaba al revelar sus traumas? Sin embargo, en ese instante, comprendió que quizás había llegado el momento de confrontar no solo a la audiencia, sino también a sus propios demonios. Respiró profundamente, utilizando cada bocanada de aire para calmar su agitado corazón y recomponer su mente. Las palabras que había ensayado se amontonaban en su mente, listas para cruzar la barrera de sus labios. Pero lo que antes eran frases memorables, ahora se sentían un poco vacías en ese contexto. Su relato necesitaba ser más que una simple presentación, necesitaba ser real. Así, mientras las miradas se enfocaban en ella, Sofía decidió tomar la narrativa de su vida en sus propias manos. Comenzó a contar no solo lo que había escrito, sino las sombras que había enfrentado para llegar hasta allí. Se adentró en su historia, revelando los momentos de duda, los días en que sintió que la mesera en la que había estado atrapada nunca podría ser más que eso. Expresó cómo el miedo al fracaso había sido un acompañante constante, y cómo finalmente había decidido abrazar su voz en lugar de silenciarla. A medida que hablaba, las tensiones se disiparon, pero el eco de la mirada de Andrés seguía retumbando en su mente. Era un amigo, sí, pero también alguien que había tenido que dejar atrás para reclamar su propia historia. Había tanto en juego, y sin embargo, era una luz brillante la que chisporroteaba en su interior. Ya no se trataba solo de ella. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar con aquellos que la escuchaban. La conexión en la sala se volvió palpable. Los rostros, que antes eran extraños, comenzaron a mostrar empatía y comprensión. Era como si cada experiencia compartida entre estos desconocidos tejiera un hilo invulnerable entre sus vidas. En ese momento, Sofía comprendió que no solo estaba narrando su historia, estaba invitando a otros a reconocer su propia vulnerabilidad. Pero cuando su historia llegó a un clímax emocional, su mirada se cruzó nuevamente con la de Andrés. Su expresión reveló confusión, invitación y la posibilidad de una conversación complicada. Había un camino distinto que se extendía ante ella, lleno de preguntas, míticas y aterradoras, que debían ser abordadas. Terminada la presentación, Sofía se sintió agotada, pero a la vez liberada. Todos la aplaudían y el eco de la aceptación llenaba la sala. Se dio cuenta de que al abrirse había despertado una parte de sí misma que había estado dormida. Sin embargo, la revelación de la presencia de Andrés no la dejaba en paz. Se preguntó qué camino tomaría después de haber expuesto su verdad, y cómo esto transformaría no solo su relación con el público, sino también con su propio pasado. Las emociones se agolpaban dentro de ella, como si le susurraran que esto era solo el comienzo. Se miró al espejo, no solo a la narradora, sino a la mujer que había tomado el control de su historia. Tenía que decidir cómo encarar su siguiente paso. ¿Hablaría con Andrés y se arriesgaría a revivir un capítulo olvidado de su vida? ¿O dejaría que ese pasado permaneciera cerrado, protegiendo lo que había construido hasta ahora? Las emociones se agolpaban dentro de ella, como si le susurraran que esto era solo el comienzo. Se miró al espejo, no solo a la narradora, sino a la mujer que había tomado el control de su historia. Tenía que decidir cómo encarar su siguiente paso. ¿Hablaría con Andrés y se arriesgaría a revivir un capítulo olvidado de su vida? ¿O dejaría que ese pasado permaneciera cerrado, protegiendo lo que había construido hasta ahora? La incertidumbre danzaba en el aire como una llegada triunfal. Sabía que su camino apenas comenzaba y que cada paso podría definir su nuevo futuro. ¿Sería capaz de reconciliarse con su historia sin traicionar el crecimiento que había conseguido? El aplauso resonaba como una ola, pero en lugar de sentirse flotando en esa energía colectiva, Sofía se sintió anclada al suelo por sus pensamientos. El encuentro con Andrés había sido un recordatorio de las partes de su vida que había relegado al olvido. Con cada abrazo de los asistentes, un nuevo conjunto de preguntas emergía. ¿Qué significaba realmente abrirse al mundo?
¿Qué pasaría si aquel antiguo amigo decidía que su revelación no merecía respeto? La sala se vaciaba lentamente, el bullicio menguando mientras las luces se atenuaban gradualmente. Sofía, aún cautiva en sus pensamientos, se retiró a un pequeño rincón. Un café humeante esperaba en la mesa frente a ella, pero la bebida se había vuelto un símbolo de su confusión más que un disfrute. Cerró los ojos y recordó su primer día en aquel pequeño café donde había trabajado. Las inseguridades que la rodeaban eran más pesadas que las bandejas de café que cargaba. Cada cliente que se cruzaba era un nuevo mí mismo que la hacía sentir pequeña. Sin embargo, ese mismo lugar se había transformado en el espacio donde comenzó a construir, ladrillo a ladrillo, su autoaceptación. Ahora, mientras reflexionaba, sentía que había avanzado, pero el camino hacia adelante se perfilaba como una densa niebla. Sabía que la vulnerabilidad que había descubierto al compartir su historia era un punto de inflexión. Había querido cargarla sola, pero el eco del reconocimiento entre los oyentes le mostró que su verdad podía aliviar las cargas de otros. Los recuerdos de Andrés seguían colmando su mente. Aquel primer amor, las risas compartidas y, sobre todo, las profundas conversaciones que permitieron a Sofía desahogar sus penas. Sin embargo, también había molestias. ¿Sería que había llegado la hora de sanar ese vínculo? Pero esta vez, en lugar de hacerlo desde el lugar de la inseguridad, podía verse como una niñera de su propia vida, guiando la narrativa sin temor. Respirando hondo, se dio cuenta de que había aprendido a defender su verdad. De no ser así, habría permanecido una figura espectral en su propio relato, sin el poder de reclamar su historia. En cierta forma, estaba enamorada de la idea de su propia fuerza, disfrutando del desafío que representaba su próxima interrelación con Andrés. De pronto, decidió que tenía que avanzar. Sacó su teléfono y mandó un mensaje. ¿Podemos hablar mañana? Hay cosas que necesito expresar. El simple hecho de escribirlo fue una catarsis, una afirmación propia de que estaba lista para enfrentar lo que pudiera surgir. Al cerrar la mirada, volvió a la sala y la energía que había recibido. Cada rostro era un testimonio de lucha, resiliencia y determinación. Sentía que había comenzado a labrar un nuevo camino, uno que la demandaba a ser auténtica no solo con los demás, sino fundamentalmente con ella misma. El día siguiente prometía, aunque la incertidumbre persistiera. Había un nuevo sentido de empoderamiento, un foco que la instaba a crecer cada vez más. La charla con Andrés era solo un paso. El verdadero desafío, como siempre, sería enfrentar su propio espejo. La verdad podía ser liberadora, pero también dolorosa. Con el corazón latiendo fuerte y la mente decidida, se despidió del caos de la sala. Al girar, notó por primera vez que ya no tenía que mirar hacia atrás. En cambio, se destacó la urgencia de avanzar. El camino hacia su transformación personal se extendía ante ella como un pasillo brillante, pero la luz al final se mantenía oculta entre los oscuros recovecos de su historia. ¿Qué secretos entrelazados con su pasado se desvelarían? ¿Estaba realmente lista para el golpe de realidad que podría traer Andrés? Sabía que su próxima interacción no solo serviría para clarificar su conexión, sino también para revelar las capas de su propia alma que seguían escudadas en sombras. La verdad, tras la revelación pública, era aún una experiencia por vivirse. Su despertador sonó, interrumpiendo el pulso de sus pensamientos. Sofía se sentó en la cama, las imágenes de la noche anterior aún vibrando en su mente. Sintiéndose inusualmente motivada, se preparó con cuidado. Cada movimiento frente al espejo parecía más intencional, como si se estuviera preparando no solo para un encuentro, sino para un desafío crucial. Mientras el café se filtraba en la cocina, su mente se asomaba a las posibilidades del día. Recordó las conversaciones con sus amigas sobre la importancia de ser auténtica, de mostrarse tal como era. Pero, dentro de ella, una voz persiste en cuestionar si realmente estaba lista para confrontar a Andrés, para revelar las huellas que había dejado en su corazón.
Cuando la hora llegó, salió de su casa con el pecho apretado. El camino hacia la cafetería, lugar donde tantas memorias compartidas habían brotado, se sentía más cargado que nunca. Con cada paso, sintió que una tormenta emocional latía en su interior. La idea de ser honesta, de abrir su alma nuevamente, era aterradora. Sin embargo, la noción de seguir escondiendo su verdad era aún más angustiante. Al llegar, encontró a Andrés en una mesa al fondo. Estaba absorto en su teléfono y Sofía se permitió un momento para observarlo. Notó cómo el tiempo no había cambiado demasiado su apariencia, pero sus propias sensaciones hacia él sí habían evolucionado con los años. Un viento de nostalgia y curiosidad sopló en su interior. «Hola, Andrés», saludó, su voz temblando ligeramente. Él levantó la vista, sus ojos reflejaron sorpresa, seguida de una cálida sonrisa. Sin embargo, la interacción inicial no logró apaciguar la tormenta interna de Sofía. Se sentó y escuchó mientras él preguntaba sobre su vida reciente, sus logros. Mientras hablaba, sintió que su voz se entrelazaba con un hilo de duda. Hacía años que no compartía tanto de sí misma con alguien, y el vértigo de ser vulnerable resaltaba cada palabra. «La verdad es que hay algo que quiero decirte», comenzó, su corazón latía con fuerza desmesurada. «He estado lidiando con varias cosas, y al mismo tiempo he estado tratando de entenderme. Y», vaciló, «necesito que sepas que...». Las palabras se saboreaban amargas, pero inevitables. En ese instante, la influencia de su entorno parecía desvanecerse, y el sonido de la cafetería se tornó gris. Las miradas curiosas de los otros asistentes desaparecieron, solo quedaba una conexión cruda entre ellos. Andrés inclinó ligeramente la cabeza, ofreciéndole su atención plena, una señal de que estaba dispuesto a escuchar. Esa pequeña validación cedó parte de su miedo. Siguió hablando, describiendo cómo compartir su historia en la charla pública había sido un catalizador de cambio. Su voz resonaba con determinación y rebeldía, mientras arrojaba luz sobre sus emociones más profundas. Al terminar, el silencio se estableció. Su confesión la había dejado expuesta, pero también liberada. Sin embargo, lo que esperó de su respuesta fue un eco que resonara de manera distinta. La incomodidad de la incertidumbre se deslizó entre ellos, y Sofía contuvo el aliento. Era el momento de descubrir qué tipo de conexión tenía con el pasado. Entonces, Andrés tomó la mano de Sofía, ese gesto sencillo que parecía tan poderoso. Ella vio en sus ojos no un juicio, sino comprensión. Pero, ¿era posible que él también hubiera estado lidiando con sus propias tormentas? Justo cuando la pregunta comenzaba a formarse en su mente, él habló. Su voz era seria, pero su tono era esperanzador. A veces necesitamos abrir puertas que creíamos cerradas. Pero dime, Sofía, ¿estás dispuesta a afrontar lo que esa puerta puede revelar? El impacto de su declaración resonó en su interior como un clarín. Sofía sintió que estaba al borde de un abismo, lista para saltar, pero la incertidumbre aún pulsaba con fuerza. Sabía que toda decisión conllevaba riesgos, pero también posibilidades extraordinarias. Con cada latido de su corazón, la necesidad de elegir, de avanzar con valentía y autenticidad, se hacía más urgente. Agarró su teléfono, sintiendo que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de ser escrito. Pero el contenido de ese capítulo seguía siendo un enigma, lleno de preguntas y alternativas. ¿Se atrevería a cruzar esa puerta, sabiendo que podría enfrentar los espectros de su pasado o crear una narrativa genuina que la guiaría hacia la luz? Demasiadas interrogantes flotaban en el aire, pero una cosa era cierta: el futuro ya no parecía un laberinto sombrío. La verdad que tanto necesitaba enfrentar había sido revelada, y ahora empezaba a vislumbrar una nueva vida en la que podía ser auténtica y fuerte, a pesar de la incertidumbre que aún le aguardaba. Sofía respiró hondo. La mano de Andrés seguía atrapando la suya, y en ese contacto había una corriente de energía que le daba fuerzas. La idea de abrir esa puerta era tan seductora como aterradora.
La autenticidad que había comenzado a sembrar en su vida al hablar en público parecía atraerla como un faro en medio de la niebla. Sin embargo, la sombra de sus miedos pasados bloqueaba su visión. «No sé si estoy lista», respondió finalmente, susurrando, como si temiera que el universo pudiera oírla y hacerla estallar en pedazos solo por pronunciar aquellas palabras. Andrés sonrió, un gesto que en lugar de apaciguarla agitó una tormenta interna aún más feroz. No sabía si su regreso significaba una oportunidad de sanación o si sería un abismo que la llevara aún más lejos de su camino. Nadie está completamente listo, pero a veces lo único que necesitas es dar el primer paso. La respuesta de Andrés la empujó hacia una profunda reflexión. Esa verdad, tan sencilla y tan compleja, golpeó su mente como un tambor, resonando con el eco de todas las veces que había dudado de su valentía. Recordó su primera experiencia al hablar ante un público, las manos temblorosas, la voz casi ahogada, la sensación de que cada palabra que salía de su boca era un hilo delicado que la conectaba a los demás. Desde aquel día, su vida había girado en torno a esa búsqueda de conexión y significado. Había transformado el terror de la vulnerabilidad en impulsos creativos, pero ahora se encontraba de nuevo en la línea de partida, enfrentando el momento más precipitado desde entonces. Andrés, atento a su silencio, se inclinó hacia ella. «Quizás deberías darme una respuesta ahora, Sofía. ¿Qué puerta estás dispuesta a abrir?» Ella lo observó, sintiendo que en su mirada había algo más que simple curiosidad. Había una promesa. Pero la idea de compartir todas sus inseguridades, sus temores más íntimos, la llenaba de una angustia casi física. ¿Valdría la pena arriesgarse? ¿Estaba realmente preparada para esa exposición? A medida que los recuerdos y las emociones se apilaban, una sensación de claridad la golpeó. Había pasado demasiado tiempo encerrada en sus propias limitaciones y ansiedades. Había hecho un viaje hacia la autenticidad en su vida profesional, pero su vida personal aún seguía cosechando las sombras del pasado. ¿No era hora de que las dejara ir? Con una renovada determinación, Sofía soltó la mano de Andrés, no para alejarse, sino para trazar su camino. Se recostó un poco en la silla, recibiendo el aliento necesario para liberarse de la cadena que la ataba. «Quiero abrir esa puerta, Andrés. Quiero mostrarte lo que hay detrás de ella. Quiero descubrirme de nuevo», afirmó, su voz más firme, vibrante con la promesa de autenticidad. Su confesión atrajo la atención de otros en la cafetería, miradas aquí y allá, algunas sorprendidas, otras interesadas. Por un instante, el miedo al juicio se desvaneció, reemplazado por la urgencia de la búsqueda de su verdadero ser. La vida estaba en movimiento, y ella podía decidir qué dirección tomar. Pero antes de que pudiera seguir, Andrés interrumpió sus pensamientos. «La vulnerabilidad no solo libera a Sofía, también expone», dijo, mirándola a los ojos con intensidad. «Te invito a dar ese paso. Pero, ¿estás preparada para enfrentarte a la verdad de los otros, así como has empezado a enfrentar la tuya?» Sofía sintió que un escalofrío recorría su espalda. La pregunta provocaba un torrente de emociones. No solo tenía que lidiar con su verdad, sino también con la de Andrés y todo lo que eso implicaba. La voz interna que la había guiado hasta ahora empezó a vibrar nuevamente, recordándole que cada revelación debía hacerse en el momento adecuado. La decisión presionaba sobre su pecho como un peso, y mientras una parte de ella ansiaba la confrontación, otra se retorcía en la incertidumbre. Mientras la cafetería continuaba vibrando en su rutina diaria, Sofía se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Se encontraría en la disyuntiva entre el cambio y la complacencia, entre el miedo y la valentía. Era el momento adecuado para girar la llave y abrir la puerta, pero el eco de su resolución aún resonaba en su mente. ¿Qué revelaciones encerrarían su decisión? ¿Podría estar preparada para lo que se asomaba en el umbral de su nueva realidad?
La búsqueda de respuestas comenzaba a desdibujar la línea entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser, dejando en suspenso la respuesta más crucial de todas: ¿quién sería realmente después de asomarse al abismo? Sofía sintió el temblor en su interior, una mezcla de adrenalina y miedo que comenzaba a cocerse en su estómago. Cuanto más pensaba en abrir la puerta, más desequilibrante se volvía la idea. Tras cada palabra que intercambiaba con Andrés, la sombra del autosabotaje empezaba a disiparse lentamente, pero el brillo de la incertidumbre permanecía. En su vida nunca había experimentado un momento tan crucial, y eso la inquietaba de una manera que le resultaba extrañamente atractiva. Tomó un sorbo de su café, sin saber si la amargura del líquido o la incertidumbre del futuro era lo que le drenaba el aliento. Entonces sintió una violenta sacudida en su mente, el deseo de autenticidad. Había llegado el momento de dejar de lado las máscaras que había utilizado para protegerse de los demás. En ese instante, una revelación comenzó a asomarse. Como mesera en aquel restaurante, su vida diaria transcurría entre mesas llenas de comensales, risas y conversaciones a menudo triviales. Sin embargo, había presenciado la magia de las historias que ocurrían a su alrededor. Esa magia la había inspirado en más de una ocasión, capturando fragmentos de vidas ajenas que la empujaban hacia su propio despertar. Cada interacción se convirtió en un diario silencioso, donde su voz permanecía ahogada, pero al mismo tiempo su mente grababa todo como un espectador atento. Sofía se dio cuenta de que la autenticidad que buscaba no dependía de las palabras que pronunciaría, sino de las experiencias que había custodiado en su memoria. Reconoció que la transformación de su realidad interna podía irradiar su entorno. ¿Por qué no compartir lo que había aprendido, no solo en su vida profesional, sino también desde lo más profundo de su ser? Andrés, siempre he tenido algo más que quiero expresar, comenzó, pero su voz vaciló. La vulnerabilidad le provocaba una especie de náusea y sin embargo le asomaba la emoción. Sabes que hay historias que apenas he dejado salir. Y si al abrir esa puerta soy capaz de tejerlas en una narrativa que enamore a otros, que les toque y les inspire a también abrirse. Andrés la observó con una intensidad que la llevó a un nuevo nivel de autoconocimiento. No era solo un respaldo, era el reflejo de la aventura a la que se estaba entregando. La idea ahora respiraba en su mente, transformándose en una necesidad. Había un universo de experiencias esperando ser contado, pero requería de coraje volverlas a vivir en la luz. La disposición de Sofía creció, su respiración se hizo más profunda. A medida que su mente se aferraba a la posibilidad de enfrentar sus verdades ocultas, sentía que el universo de alguna manera la respaldaba. Se estaba despojando de las cadenas de la timidez que había mantenido atada por tanto tiempo. En la cafetería, los murmullos continuaban, pero ya no era ruido, era una sinfonía de oportunidades. «Estoy lista para dar el paso, Andrés», declaró, su tono reafirmándose mientras denotaba fuerza y determinación. «Estoy lista para compartir todo lo que he guardado. ¿Me acompañas en esta travesía?» La sonrisa de Andrés se amplió, como si su propio viaje dependiera de su decisión. Sin embargo, en el fondo de su mente, un nuevo dilema surgía. La autenticidad la llevaría a un lugar sin retorno, donde sus historias podrían ser juzgadas y su esencia puesta a prueba. La vida podría volverse aún más vulnerable. Esa noche, a medida que se preparaba para ir a casa, Sofía se sintió rebosante de energía. Cada paso la acercaba un poco más a su verdad. Empezó a hacer una lista mental de las historias que llevaría al escenario que había comenzado a imaginar. Pero, en el fondo, una nueva pregunta surgía entre pasos. ¿Estaría lista para escuchar las historias que otros también estaban ansiosos por contar, ahora que ella había decidido abrir su propia puerta? La vida, pensaba, se convertía en un escenario donde todos tenemos algo que ofrecer.
y a medida que se adentraba en el umbral de una nueva etapa, se preguntaba si, en este juego de dar y recibir, finalmente podría abrazar su esencia. Sin embargo, la noche no estaba completamente sellada. Un mensaje parpadeante en su teléfono capturó su atención. Era de alguien del pasado, una sombra que había decorado su vida y sus inseguridades. Era hora de regresar a un capítulo que creía cerrado. ¿Sería esta la instancia en la que finalmente podría enfrentar sus demonios antiguos y reescribir su historia? Sofía se sintió como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto espeso, cargado de una energía que la empujaba hacia lo desconocido. Miró el mensaje de su teléfono con un escalofrío recorriéndole la piel. Era de Javi, un ex compañero de estudios que había tenido un rol crucial en su vida profesional, pero cuya presencia también había estado marcada por un doloroso final. La tensión en su pecho recordó cómo había dejado de lado sus sueños de ser escritora, desdibujando su ambición detrás de un trabajo que la mantenía ocupada pero no realizada. Sin pensarlo, pulsó la pantalla y la lectura del mensaje la hirió como un destello de nostalgia. Javi quería reconectar, hablar sobre oportunidades laborales en su nuevo proyecto. Había tirones de ira y frustración en su interior, recuerdos que trató de enterrar cuando decidió dejar de perseguir un camino donde la crítica era su mayor enemigo. Espoleada por la emoción de su conversación anterior con Andrés, la duda floreció de nuevo. ¿Podía realmente permitirse abrirse a esta nueva posibilidad mientras las viejas heridas todavía bullían? Durante su jornada laboral, la visión de Javi continuaba presente, interrumpiendo su flujo de trabajo. Cada platillo que servía en la mesa parecía contar una historia no contada, una historia a la que ella podría dar vida. A medida que los clientes compartían risas y momentos, Sofía sintió la urgencia de seguir su instinto, de tomar el camino de la autenticidad y dejar atrás lo que había sido. Se enfrascó en sus reflexiones, sosteniendo un deleite casi palpable ante la idea de un cambio. La jornada tocó su término y por fin sintió que la decisión de responder a Javi pesaba como una balanza por equilibrar. Con su teléfono en la mano, las palmas sudorosas y el corazón acelerado, Sofía respiró hondo y respondió. Su mensaje como respuesta fue claro. Me gustaría hablar. ¿Te parece si nos reunimos? Necesito entender más sobre este nuevo proyecto. Al enviar el mensaje, sintió que, de alguna manera, estaba reescribiendo el guión de su vida. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una tormenta interna zumbaba en sus pensamientos. ¿Podría equilibrar la emoción de volver a abrirse y el miedo al juicio que aún vivía en su interior? Al salir del trabajo, el horizonte anaranjado comenzaba a fundirse con la noche. La belleza de ese momento la engulló, llevándola a una reflexión. Nunca había imaginado que la escritura sería una parte de su vida de nuevo, un fragmento de su ser redescubierto en ese incómodo diálogo con Andrés. Con cada paso hacia su apartamento, se preguntaba si realmente estaba dispuesta a asomarse en un mundo donde sus historias fueran el reflejo de su vulnerabilidad. La posibilidad de ser expuestos resonaba profundamente, invitándola a cuestionar su valor personal. La cita con Javi estaba fijada para la mañana siguiente y la preocupación comenzó a invadir su mente. A medida que se preparaba para dormir, se encontró deshojando las escenas de su vida, los momentos que la habían definido. Sin embargo, el eco del miedo a no estar a la altura la persiguió, y fue en ese instante que decidió escribir. Desahogándose en papel, cada palabra vertida se sentía como un dispensador de poder. Cuando finalmente cerró el cuaderno, se sintió desnuda ante sí misma, pero también enormemente viva. Se dio cuenta de que esos relatos personalizados eran la clave, esa conexión íntima entre ella y su mundo. La ventana estaba abierta, la incertidumbre palpitante. Despertar al día siguiente sería el verdadero primer acto de su renacimiento. Sin embargo, a medida que la conciencia del amanecer se abría paso, una pregunta la atormentaba. ¿Estaría preparada para llevar esas historias al frente, para que fueran leídas y valoradas, o tendrían que permanecer bajo la superficie, indiferentes a las luces del escenario?
La profundidad de su viaje apenas comenzaba, y la sombra de su pasado acechaba en la distancia, prometiendo complicaciones y oportunidades a la vez. Con el estómago revuelto por la expectativa, Sofía supo que este encuentro con Javi no solo abriría una puerta profesional, sino que podría liberar, finalmente, todo lo que anhelaba sacar a la luz. Pero, ¿y si esa luz iluminara partes de su vida que había decidido ocultar para siempre? A la mañana siguiente, Sofía se despertó con una mezcla de anticipación y temor. La reunión con Javi no era solo un encuentro laboral. Era una puerta abierta a su pasado, a las decisiones que la habían llevado a adoptar una vida que no siempre la satisfacía. Mientras se preparaba, su mente regresaba a las lecciones aprendidas a lo largo de su reciente viaje hacia la autenticidad. Ella había empezado a abrazar su voz y a enfrentar lo que había mantenido oculto, pero la incertidumbre aún podía atravesar su corazón. La cita con Javi se llevaría a cabo en un café cercano, el mismo lugar donde ella solía soñar con ser más que una mesera. Pero esta vez sería diferente. Había adquirido confianza en sí misma, y todo lo que había experimentado desde su última presentación la había fortalecido. Así que, a pesar de las mariposas revoloteando en su estómago, decidió que esta conversación sería una oportunidad para demostrar que estaba lista para nuevos desafíos. Al llegar, encontró a Javi sentado en una mesa, con una expresión que reflejaba su entusiasmo y nerviosismo. No podía evitar sentir un torbellino de emociones al verlo, revivir su conexión mientras navegaba por el caótico mar de recuerdos que habían compartido. Después de un saludo cordial, se sentaron, la atmósfera impregnada de una mezcla de tensión y expectativa. «Gracias por venir, Sofía. Me alegra verte», dijo él, su voz vibrando con una calidez que despertó viejas memorias. «Gracias a ti por invitarme. También tenía curiosidad de saber de qué se trata este proyecto del que hablas», respondió ella, sintiendo que el tiempo había retrocedido a esos años de sueños compartidos y promesas inquebrantables. Javi comenzó a describir su nueva iniciativa, un proyecto literario que buscaba resaltar voces diversas y menospreciadas en el mundo literario. En sus palabras, Sofía podía ver el entusiasmo brillar en sus ojos, pero, a la vez, sentía una punzada de duda. La ambición de Javi parecía resonar a través de sus historias, y se preguntaba si habría espacio para su voz entre las demás. Poco a poco, el diálogo se tornó más profundo. Sofía compartió lo que había estado experimentando, su reciente decisión de expresar su propia historia. A medida que su voz se hacía más fuerte, las antiguas inseguridades comenzaron a desvanecerse. En vez de encontrarse con el espectro de sus temores, llegó a una clara revelación. El poder de su autenticidad era lo que la había llevado hasta aquí. Javi la escuchaba atentamente, sus gestos revelando un respeto hacia la valentía de Sofía. Cuando terminó de hablar, se dio cuenta de cuánto había crecido. Ya no era la misma joven que temía manifestar su esencia. La mirada de Javi parecía comprenderlo, y la confianza que ella había cultivado se reflejaba en su postura. «Sofía, creo que tu voz es esencial para este proyecto», dijo Javi, su mirada repleta de posibilidad. «Hay un lugar para las historias auténticas, y estoy convencido de que tú tienes mucho que aportar». Por primera vez en mucho tiempo, un nuevo horizonte se dibujó ante ella. La oportunidad de colaborar en algo que resonara con su visión era más que un simple proyecto. Era una invitación a ser parte de un cambio real. La validación que recibió de Javi actuó como una chispa que encendió su creatividad. Sintió que finalmente podía contribuir al mundo de la literatura desde un lugar de sinceridad. Sofía sonrió, no solo en respuesta a las palabras de Javi, sino también a la sensación de que su vida estaba tomando un nuevo rumbo. Había dado el paso de abrir la puerta y ahora se sentía segura de lo que quería. Una oportunidad para fusionar su vida como mesera y traductora con su pasión por narrar historias que pudieran tocar las vidas de otros. A medida que el café se llenaba de risas y conversaciones, comprendió que su historia sería el hilo conductor que la llevaría hacia un futuro donde su voz fuera no solo escuchada, sino también celebrada. No tendría que renunciar a sus raíces para entregarse plenamente a su pasión. Más bien, cada experiencia vivida en el restaurante y cada historia contada se convertirían en parte fundamental de lo que estaba construyendo.
Al finalizar la conversación, Javi y Sofía acordaron explorar ideas para su participación. La esperanza y la emoción delineaban el futuro, y por primera vez no sentía miedo de lo que estaba por venir. Era un nuevo capítulo, y con un corazón decidido lo estaba abrazando. Con el tiempo, Sofía se adentró en su nueva realidad. Cada día que pasaba le ofrecía una nueva oportunidad para crecer y reafirmar su identidad. Con cada proyecto que se embarcaba, se encontraba más cerca de la mujer que siempre había querido ser, una narradora cuyas historias resonaran en las páginas en blanco del mundo literario. En el camino, los ecos de su abuela seguían presentes, pero ahora resonaban de una manera diferente, fomentando un orgullo que la mantenía en pie. Sabía que su crecimiento sería un viaje constante, pero ahora caminaba con la certeza de que era capaz de lograrlo. Al final, el verdadero tesoro que había aprendido a valorar no eran las propinas que esperaba, sino la riqueza de sus experiencias y el poder de su voz. Mientras dejaba el café, sintió que el pasado y el presente convergían. La Sofía que una vez se vio atrapada en la sombra de su timidez había renacido, y su futuro aguardaba con los brazos abiertos. Al mirar hacia el horizonte, la determinación brillaba en su alma. Estaba lista para escribir la historia de su vida, una historia auténtica y vibrante que finalmente sería contada al mundo. Esta es la parte más relevante de su viaje. Ahora es tu turno. Si quieres seguir viviendo inspiradoras transformaciones como la de Sofía, necesitan suscribirse ahora. Hagan clic en el botón de suscripción y activen las notificaciones para no perderse ninguna historia emocionante y exclusiva. Dejen un me gusta ahora. Cada me gusta alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas encuentren su camino hacia la superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Sus opiniones son importantes para nosotros. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada historia cuenta, y juntos podemos crear una comunidad de transformación.